Bueno, pues nace con varias líneas de trabajo, ¿no? La primera es consolidar una metodología que se dio o que empezamos a practicar en el Centro Dramático Nacional con Serena Apocalipsis, que es el proyecto que nos unió a Verónica y a mí, y a parte del equipo también, del que está ahora en Liturgia de un asesinato, que es una metodología de trabajo que traslada al dramaturgo desde su casa a la sala de ensayos, y en la que el trabajo con el texto sobre ensayos es mucho más fuerte de lo que viene a ser habitual. Además de eso, pues bueno, pretendemos hacer un tipo de teatro concreto con una temática social, ética, individual potente, que no sea un teatro especialmente amable, sino que permita o induzca a reflexionar. Y luego, pues como cualquier compañía que empieza, pues tiene unos objetivos de supervivencia, de hacerse un hueco, de encontrar ese lugar en el que se vea que aporta pues otras cosas que creemos que hacen falta en el panorama teatral madrileño y español. Es un texto que a mí al principio me daba algún problema, ¿no? Porque siempre he tenido ciertas reticencias con la cosa de historia, ¿no? De una pieza que está ambientada hace 50 años. Yo hace 50 años no estaba, no he tenido esas vivencias, no he estado en el lugar. Entonces siempre me preguntaba yo, a mí que estoy en el 2014, que no he vivido todas esas peripecias, esa parte de nuestra historia, ¿qué tiene esta función que me engancha, ¿no? Yo me siento en el patio de butacas y ¿qué me va a contar esta función? Y creo que tiene una parte muy interesante, que es el de la herencia que hemos recibido, que no hace falta que la hayamos vivido, sino que es la historia, es de donde venimos, y tenemos que tener una actitud hacia eso. Y entonces en Liturgia se ponen en relieve un montón de asuntos que están vigentes, no tanto porque estén ocurriendo, que de alguna manera también estamos repitiendo parte de nuestra historia más oscura, sino porque al recibirlo tenemos que tomar una actitud hacia ello y tenemos que convivir o tenemos que hacer algo al respecto de lo que nos han dado. Y ahí fue donde encontré el punto de conexión con la función, sobre todo con la mirada del inspector Requejo, que es el que atraviesa la historia, el que encuentra los problemas en la familia en la que se ha criado, los problemas con su pasado, los problemas con el pasado que no es personal suyo, pero que nos afecta a todo el mundo. Y creo que la identificación del público con ese personaje es lo que nos permite que también reflexionemos todos sobre cuál es nuestra herencia, las partes oscuras que tiene nuestra herencia, que hemos sacrificado para seguir adelante, y si estamos dispuestos a seguir para adelante a costa de pagar precios o no, o preferimos tomar una actitud distinta. Bueno, pues se tiene un armazón de un policíaco, de intriga, de investigación, de quién ha sido el que ha hecho qué y cómo ha afectado al gobernador, que es la figura que muere al principio de la obra, quién ha sido, cómo lo ha hecho, por qué lo ha hecho, por qué hay tantas personas alrededor que parecen haber interferido en esas decisiones. Y luego debajo de eso hay toda una serie de relaciones y de decisiones al respecto de si debemos privilegiar unas ideas o unos afectos, que es lo que realmente termina por movilizar a los personajes en el momento de la verdad. Bueno, al público de hoy les queremos presentar una historia, primero, que invita a hacer una reflexión sobre dónde estamos respecto a una temática, pero también que sepan, bueno, que hay un componente de género, del policíaco, de la intriga, del disfrute de lo que vienen a ser las películas de cine negro y demás, que lo puedes vivir, que normalmente no se ve en un teatro, y, y que, bueno, en ese sentido tiene cierta novedad. Bueno, Serena Producciones nace del encuentro entre Antonio y yo en el CDN, en Serena Apocalipsis, por eso cogemos el nombre de Serena. Ya nos conocíamos de antes, de otra obra en la que habíamos participado los dos, pero yo creo que la manera de trabajar en Serena Apocalipsis nos hizo pensar que eso podía ser
un proyecto con continuidad, ¿no? Los dos entendemos el teatro de la misma manera, le damos la importancia que tiene que tener el texto y el que el dramaturgo no esté en su casa, sino que esté a pie de escenario. Y bueno, nos lanzamos a crear esta productora independiente con el ánimo de seguir haciendo el teatro que nos gusta, ¿no? Empezamos con liturgia porque la Sala Cúbic nos dio la residencia itinerante y nos pareció que teníamos que aprovecharlo y que lanzarnos ya los dos al vacío, ¿no? Y bueno, pues nuestro reto es producir no solo textos míos, sino a autores vivos españoles y que estén en la línea del teatro que nosotros queremos hacer, ¿no? Liturgia de un asesinato es un thriller familiar y político, así lo hemos definido. Para mí es algo que yo quería hacer desde hace tiempo, que es quizás una revisión de nuestra historia más cercana, ¿no? Creo que hay muchas cosas que contar todavía del franquismo que no se han contado, creo que hay muchas cosas que contar de la transición y yo elegí este vehículo familiar que me permitía hablar de los vínculos entre hermanos y con el padre, ese padre al que hay que matar para poder seguir o para construir una identidad, y que me permitía también hacer una metáfora de lo que yo creo que ha pasado en España alrededor de la muerte de Franco, ¿no? Entonces, bueno, me parecía un texto arriesgado, pero no sé, con la idea que tenemos Antonio y yo de hacer, pues eso, el teatro que nos dé la gana, pues creemos que es un teatro para la reflexión, ¿no? Ya lo hicimos en Serena y creo que vamos a seguir por ahí. Entonces, yo como autora estoy muy contenta de haber podido hacer un thriller con este telón de fondo que os estoy contando, ¿no? Hombre, yo creo que de verdad que la obra es dura, creo que es poco complaciente y creo que tiene una visión sobre la familia y la política bastante desesperanzadora, por decirlo de alguna manera, ¿no? Yo creo que no se puede construir nada cuando hay muertos que tapar, y esto es lo que cuenta esta historia, ¿no? Que la familia muchas veces está por encima de los principios y yo creo que bueno, soy valiente al decirlo, o sea, yo creo que esto no tiene que ser así, ¿no? O sea, no es, como digo, una obra que te deje con buen sabor de boca, sino que lo que te hace es ver pues las podredumbres que podemos tener como país y la podredumbre que puede tener la familia en sí misma, ¿no? Como un núcleo más de represión que de algo bonito, amable, que te ayuda a crecer, ¿no? Yo siempre lo digo, ¿no? Que para mí, ya lo decía también en Serena, y liturgia más todavía, yo creo que al teatro hay que venir y hay que sacudir un poco al público, ¿no? Y que piensen en sus familias, que piensen en su país, que piensen bueno, en todo lo que ponemos aquí en pie. O sea, me gustaría que se fueran un poco conmovidos y con ánimo de pensar y de abrir debate, ¿no? Eso es lo que nos gustaría, al menos. Cuando hablé con Verónica, porque cuando leí el texto, lo primero que pensé es que era éxito, ¿vale? Porque es muy redonda la función. Entonces, enfrentarte a una función tan redonda tiene un riesgo, y es que tienes que estar al nivel. Porque claro, cuando el texto no es muy bueno, siempre puedes decir, ah, bueno, el texto no es bueno, pero lo salvamos. No, hostia, aquí no hay tu tía. Aquí el texto es muy bueno, el director es muy bueno, y tú tienes que estar a la altura. Entonces, pues, te lo planteas desde la seriedad, desde el trabajo en equipo, porque sin duda es el trabajo más coral en el que yo he participado, de apoyarte en el otro. Si el otro no está, te vas a pique, y no te vas tú, se va la obra a pique. Entonces, fíjate que yo he estado en obras de 30 y tantos actores, y sin embargo en esta que somos 4 nada más, creo que es la más coral en la que he estado, donde dependes
del otro en todo momento, pero en todo momento. Sobre todo la escucha, ¿no? Como falles un poco en no estar con el otro, yo creo que la obra se resiente un poquito. Y entonces eso te hace estar siempre con los 5 sentidos. A mí me pareció muy interesante porque cuando lo leí, te da la sensación como que tú lo leías y decías, uy, no pasa nada. Pero realmente decías, no, es que pasan un montón de cosas y los personajes son muy profundos, pero aparentemente no es así. Decías, uff, ¿cómo me da aquí que voy a tener que trabajar un montón? Una cosa que voy a tener que sacar aquí, pero como que lo leías y lo leías muy fluido y una cosa te iba a la otra. Es lo que tienen las comedias. Es lo que tienen las comedias, es lo que tiene que una cosa te iba a la otra y es así, rápido. Bueno. No, continúa. Por favor, Mon. Gracias. Yo cuando leí el texto, lo primero que me llamó la atención es que el texto incita a la reflexión. Y efectivamente, la gente que ha venido a ver el espectáculo, estas 3 funciones de estreno, sale con ganas de reflexionar. ¿Por qué digo que es importante? Porque a día de hoy, en nuestro 2014 recién empezado, vemos cada vez las noticias como con más distancia o más indiferencia, o todas suceden muy rápido y no podemos reflexionar sobre lo que está pasando. Entonces, el hecho de que estamos tratando un tema que, hablamos del año 68 en España, puede pasar perfectamente ahora. Es más, es muy posible que siga pasando. Es importante que la gente que viene a verlo vea que estamos hablando de cosas que han sucedido, que suceden y que ojalá no sucediesen. Ojalá esa reflexión pudiese llegar a que esto se minimizase a la hora de verlo repetido, ¿no? Eso es lo que me llamó siempre la atención. Y además yo me quedo con una frase que a mí me impactó desde el principio, digo por actual. La dignidad no ha de comer en este país, ¿no? Entonces, estamos hablando no solo de la familia, de temas muy actuales, de la corrupción dentro de las personas, de las debilidades, de los pecados y de las virtudes también, incluso, ¿no? O sea, no sé, me parece muy, muy universal. A mí también me dio esa impresión. Y que conste que todo esto lo estamos diciendo porque el director y el autor están ahí. ¿Sabes? Que si no diríamos eso. No agites ese palo, que no vamos a decir. Directamente yo fui el último que se incorporó y la verdad es que cuando Rafa me lo comentó y Antonio me dejó leer el texto, directamente me acojoné. O sea. Sí, no es por menos. Pero bueno, la verdad es que luego se me pasó a los 2 días. Lo hemos conseguido. Cualquier personaje es apetecible, por otro lado. Sí. El reparto no estaba totalmente claro al principio, pero a la hora de escoger un personaje dices, pues es que los 4, hombre, yo lógicamente no podría hacer Alexia, y tampoco, pero si hubiésemos podido... A mí me gustaría hacer de Requejo. Pues no, encantado. Lo dejo todo, las cosas, el boli, las gafas... Y cada personaje tenía una profundidad, una dimensión enorme, se veía ya desde la primera lectura del texto. Yo también tengo que decir que cuando empezamos a trabajar, porque ha sido, como ha dicho Rafa, un trabajo muy en equipo, muy con el director y muy al pie de la autora, y yo realmente tuve una sensación bipolar con el personaje, ¿no? Que enseguida lo encauzó Antonio. Pero el reto a mí me encantaba de este personaje, porque era un poco tapar muchas cosas y eso pues siempre para mí por lo menos es muy atractivo. Pues tiene que venir porque es impresionante, porque es muy buena, es cojonuda, es buena, es muy buena. Porque se va a encontrar con una historia que ha oído 1000 veces, pero va a parecer que es la primera vez que se la cuentan. Toma. Yo creo que porque también... Te ha gustado, ¿verdad? Es un máquina. Porque es una historia que transcurre en un contexto que parece que se ha contado muchas veces, pero creo que se ha contado, para mí personalmente, se tiene que seguir contando también. Marian, porque cada equipo ha dado lo máximo de él y eso se ve. Y al final el resultado yo creo que está muy bien, que está a una altura que tienen que para venir. Que tienen que venir a ver. Que ya vengan y lo Es que juzguen es muy ellos. buena. Vosotros lo habéis visto, vosotros lo habéis grabado. ¿Es buena o no? Os ha gustado. ¿Es buena o no es buena? Es buena. ¿Es buena? Es una comedia muy buena. Levanta el dedo. No les veis, pero...